¿Me confirman solamente la presentación, por favor? Ya se ve. Perfecto, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el CFDI y los errores que cuestan en la deducción. Si estamos hablando de que el SAT cada día más está basando su fiscalización o la revisión que hacen periódicamente, que lo vemos en que muchos contribuyentes es casi del día a día el estar recibiendo cartas de invitación o que nos detectan inconsistencias o diferencias en la información, entonces, ¿a qué le tenemos que comenzar a prestar más atención? Justamente al CFDI. Desde que nació el CFDI 4.0 con lo que se le integró, creo que poco ha sido lo que muchos contadores o contribuyentes le han puesto la atención que necesita. Y hablemos de que utilizan el método y forma de pago todavía con mal uso, que se hacen afines a cierta regla de las que no le voy a comentar porque no es la intención que lo utilicen, pero que les permite que si durante el periodo se va a cubrir el pago, pueden hacer sus facturas con PUE, lo cual quedan en una expectativa en si se realizan o no, y después el tema de correcciones, pues es más largo todavía. Y el tema sobre todo de las claves de producto, que mucho ojo con esto, porque pocas veces son quienes se ponen a revisar las claves de producto de las facturas que revisan. ¿Cuántos de ustedes revisan la clave de producto de todas las facturas que reciben? No de las que emiten, de las que reciben. Uy, no, quién sabe. Si no revisan las que emiten, menos las que reciben. Creo que la mayoría no las revisa y muchas veces nos vamos con el entendido de, ok, y en las observaciones o en el concepto dice lo que yo estoy comprando o el producto que estoy adquiriendo o el servicio que que me están prestando. Y no se van a ver la clave de producto. Claramente es un poco complicado el estar revisando la clave de producto de todas las facturas que revisamos. El tema es que aunque el SAT ahorita no se está enfocando 100% en eso, es el paso que sigue en la revisión que está haciendo el SAT. ¿Y esto para qué? La clave de producto es lo que indica efectivamente si el gasto es efectivamente deducible para tu actividad y no estar después simulando gastos, que es lo que muchos contribuyentes hacen. Es importante revisar los errores que nos están costando o que después nos podrían costar la deducibilidad de nuestro gasto. La ley nos dice si se paga correctamente, si cumple con estos requisitos de CFDI, tiene materialidad y es estrictamente indispensable para tu actividad, te lo puedes hacer deducible. La realidad es que ahorita, si el CFDI no tiene o no cumple con todas las reglas, simplemente no te lo puedes hacer deducible. Y es a donde vamos. Hay que hacernos un checklist y revisar en realidad qué puntos tenemos que revisarles a todos los FDIs que recibimos y sí también de los que emitimos. Sobre los que emitimos es un poquito más fácil porque es simplemente echarnos un clavado en la configuración de nuestro sistema de facturación, que espero que lo tengan y que no sigan intentando facturar desde el portal del SAT, porque falla un día sí y el otro un poquito también, y no les permite tener un control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar que nuestro sistema de facturación esté bien configurado, que los conceptos de facturación estén bien dados de alta. Por ejemplo, ¿cuántas veces, no sé si sigue Luis por aquí, pero cuántas veces no nos ha tocado revisar en los sistemas de facturación que sí está muy bonito que están facturando, no sé, servicios de contabilidad, pero que en realidad la clave de facturación pertenece a servicios administrativos, por dar un ejemplo? Entonces, empezamos con detalles de que la clave de facturación no corresponde a lo que están facturando y dicen, no pasa nada, es un servicio parecido, similar, pero esto va amarrado con la actividad que tienen dada de alta que aparece en su constancia de situación fiscal. Entonces, importantísimo que sí se echen un clavado con las facturas y cómo las están emitiendo.
Además de que muchas veces, pues quien entra al departamento de facturación lo que hace es utilizar los conceptos que ya están dados de alta, que no digo que está mal, pero sí cuando estén iniciando en un nuevo trabajo con un nuevo cliente, pues mínimo hay que revisar que como lo configuró la persona anterior que estaba trabajando, que estaba realizando esa actividad, pues que sí lo hiciera correctamente. Ahorita la autoridad no es que nos esté revisando las facturas en general, está revisando todos los datos que dice los campos de facturación. Nosotros vemos un PDF muy bonito, que un PDF pues es 100% editable. A lo mejor el proveedor por no corregir una factura que emitió mal, lo que hace es simplemente modificarnos el PDF que nos envía y demás. ¿Qué tenemos que revisar nosotros? Los XML. ¿Y cuántos de ustedes saben leer todos los campos que aparecen en los XML? Y también cuánto nos tardaríamos en revisar todos los campos de todos los XML que recibimos de todos nuestros proveedores. Creo que no nos daría el tiempo entre eso y entre todas las actividades que después nos pasan a los contadores. La realidad es que sería una tarea imposible si lo hiciéramos manualmente. Por eso siempre les recomiendo que se apoyen de herramientas que hagan que este proceso no sea tardado y que puedan involucrar su tiempo en cosas que sí les dejen. Además del tema de cada cuánto estamos solicitando el tema de tener completos nuestros comprobantes de pago, tener completas nuestra facturación. El SAT nos dice, bajo ley, que tenemos, sí, los días hábiles para recibir nuestro REP, pero si por algo no lo hemos recibido a la fecha en que vamos a presentar nuestros pagos provisionales, tenemos que tener la totalidad de CFDIs correctos que estén amparando la información que nosotros estamos presentando. Por eso después el SAT nos manda a lo mejor alguna notificación y ustedes juran que su información sí está correcta. Lo que pasa es que hubo un desfase en cuando ustedes presentaron su declaración y cuando se recibieron o emitieron completamente los FDIs. También el tema de estar revisando los anexos entiendo que puede ser un tanto tedioso. ¿Cada cuánto lo hacen? Usualmente cuando necesitan ingresar algo adicional. Es poco lo que hacen sobre lo que ya está configurado en cualquier sistema. Que ojo, esto sí lo necesitan. Además de que no sé quién tuvo oportunidad de estar en el curso pasado sobre el plan maestro de fiscalización que se tiene para 2026, pero básicamente se resume en materialidad. Este ejercicio, el SAT está enfocado en la materialidad de nuestras operaciones y lo dice muy abiertamente en el hecho de que las facturas deben de ser correctas, mm, si no carecen de solvencia. La realidad es que para que una factura se timbre, pues tiene que cumplir con todos los campos. Entonces, eso no le basta a la autoridad ahorita para darnos el checklist como materialidad. Entonces, ¿qué tenemos que tener adicional? Al menos de los proveedores o de los clientes que más nos representan en nuestra actividad, en nuestra operación, tenemos que tener sobre todo mayor soporte porque son los que son más sujetos a alguna revisión, porque son los que más nos representan alguna deducibilidad y lo que la autoridad busca es que que no pase por una actividad o operación simulada y con los clientes de igual forma para no caer en el supuesto de que nosotros le estamos emitiendo facturas con operaciones simuladas. Actualmente el SAT, y lo sabemos como contadores, hace cruces automáticos periódicamente. Estos cruces automáticos se basan básicamente en CFDIs emitidos y recibidos y después los confronta contra lo que nosotros le hemos declarado en nuestros pagos provisionales. Cualquier diferencia, por mínima que parezca, la vamos a recibir
probablemente, y casi se los puedo apostar, en alguna siguiente notificación por parte de la autoridad, ya sea simplemente algún correo amigable por parte de la autoridad en el que nos diga que tiene por ahí estas diferencias, que las revisemos, o ya en un tema, por ejemplo, de vigilancia profunda o algo más delicado, porque hemos estado haciendo caso omiso de hacer nuestras revisiones o porque las diferencias ya representan un tema mayor para la autoridad. Además, deberíamos de aprovechar todos los visores que pone a nuestra disposición el SAT. Si bien no nos podemos basar 100% en la información que viene en los visores porque traen un desfase, porque se actualizan a destiempo y demás, sí nos puede dar un panorama de cómo nos está viendo la autoridad ahorita, que es básicamente lo que necesitamos, saber cómo nos está viendo la autoridad, si tenemos algún riesgo, y estar en el consciente que cualquier cosa que nosotros manipulemos, por ejemplo, del prellenado de nuestra declaración o cualquier cosa que declaremos fuera de los márgenes que vienen en los visores que pone a nuestra disposición, pues serán sujetos a alguna revisión posterior. ¿Por qué? Porque todas estas revisiones están basadas en el CFDI. Por eso la importancia de estar revisando nuestra información contra los CFDIs. Ya no basta simplemente con capturar nuestra información en contabilidad, con conciliarla con nuestros estados de cuenta, con hacer los papeles de trabajo, sino adicional, mes a mes debemos estar haciendo estos cruces y estas confrontas contra nuestra información basada simplemente en CFDIs. Mm, todos estos artículos se los dejo simplemente como fundamento, pero son los que nos hablan de qué podría hacer que un CFDI pierda nuestra deducibilidad. Y esto creo que es del día a día como contadores y muchos lo tenemos casi, casi marcado. Por ejemplo, el hecho de que cualquier pago mayor a los 2,000 pesos que realicemos en efectivo simplemente no será deducible. Y que hablando de combustibles, indispensablemente cualquier pago debe de ser realizado mediante algún medio electrónico. El hecho de que nuestro CFDI debe de venir es, con el método de pago correcto, la forma de pago y el uso en la descripción. Todo esto adicional de las personas que, por ejemplo, pertenecen al padrón del REPSE, que las facturas que ellos emiten tienen que tener todavía más detalle en la descripción que viene para que ampare y cumplamos con toda esta ley. Entonces, si tienen proveedores que pertenecen a este padrón, todavía hay muchas cosas adicionales que tienen que estar revisando periódicamente para que no les vayan a quitar estas deducciones. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes recibieron un correo por parte de la autoridad en donde les dice que alguno de sus proveedores salió del padrón del REPSE? Prácticamente todos, ¿no? O Creo sea, que, fue hasta creo que masivo. fue una Creo que fue una constante, no recuerdo si hace 2 o 3 meses, que la autoridad básicamente se lo mandó a todos los contribuyentes, y no porque tú estés en el causal del REPSE, sino porque alguno de tus proveedores estaba en este padrón y dejó de estar en este padrón. Y ojo, aunque es muy complicado para la autoridad revisarlo, porque cuando inició la reforma, muchos contribuyentes se inscribieron porque desconocían específicamente de qué se trataba, entonces pues simplemente no renovaron y salieron automáticamente. Muchos otros sí fue por incumplimiento, pero ahorita hay todavía una laguna entre los que sí deberían de tener el padrón para poderte prestar un servicio, o que a lo mejor presta un servicio especializado, pero también tiene otras actividades que te presta a ti que no necesitan un registro. Pero al estar en este supuesto, pues tú tienes todavía un punto adicional que revisar en tus facturas, porque si estas facturas están relacionadas
a un proveedor de servicios especializados que salió del padrón, puedes caer en los supuestos que te quiten la deducción de esas facturas por tú no haber estado en, en revisión, aunque desconocías de que pertenecía en este padrón, pero no presentaste los soportes que indicaban que en realidad tú no tenías o tú no estabas contratando un servicio especializado. El padrón de prestadores de servicios especializados es público, entonces podríamos revisar que la totalidad de nuestros proveedores no pertenezcan ahí y de los que pertenezcan deberíamos de tener un soporte adicional. Adicional a la materialidad, deberíamos de tener eh, sí, más soporte de estas operaciones y estar cuidando que no salgan de estos listados en caso de que contratemos servicios especializados y en caso de que no contratemos servicios especializados, entonces lo que tenemos que hacer es tener el soporte para que cuando volvamos a recibir, por ejemplo, estos correos que casi fueron a la mayoría de contribuyentes, podamos dar una respuesta correcta a la autoridad, porque la mayoría de los que ingresaron una carta de aclaración, un escrito libre de que no caían en esos supuestos, pues no les dieron una respuesta porque no daban el fundamento de cuáles de sus proveedores estaban en este causal y porque ustedes no debieron de haber recibido esta solicitud de información. Muy bien, para poder hacer nuestra deducción correctamente, uno, hay que revisar el método de pago, ya sea PUE o PPD. Y recordemos que si es en PPD, forzosamente necesitamos un complemento de pago que ampare para que nosotros podamos hacernos esa deducción del gasto o esa acreditación del IVA. La forma de pago, cómo realmente se pagó, la clave de producto, que es lo que indica para el SAT qué fue lo que compramos y si esto que compramos o el servicio que nos prestaron es estrictamente indispensable para nuestra autoridad, para nuestra actividad, perdón. También la clave de unidad, que este es otro de los puntos en los que no les ponemos mucha atención, el hecho de si fue un servicio o fue un producto. El tema es que esto debería, si es un producto, esto debería de afectar directamente, por ejemplo, un almacén. Y si después pasamos a que no llevan un sistema correcto de costos, pues se va hilando a todavía más revisión por parte de la autoridad. También el uso de CFDI. Y esto es demasiado importante en todos los CFDIs que emitimos y sobre todo que recibimos, porque si bien la clave de producto y servicio es algo en lo que el SAT todavía no se ha enfocado directamente en revisar, el uso de CFDI sí. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los precargados que nos da la autoridad cuando vamos a presentar nuestros pagos provisionales. ¿Les cuadra 100% lo que ustedes tienen en el precargado de las declaraciones contra lo que tienen en sus papeles de trabajo? Muy bien, a la mayoría no les cuadra. La realidad es que nos debería de cuadrar a excepción de lo que se paga en efectivo, porque la autoridad lo quita, lo hace a un lado, y de ciertos usos de CFDI, porque tienen un tratamiento adicional. Por ejemplo, el tema de inversiones, todo el tema de activo fijo, la mayoría de veces el SAT lo quita de nuestra acreditación de IVA o demás. Esto no indica que no debamos de hacerlo acreditable, sino que tiene el SAT otro punto con el que se le será más fácil revisarnos. Por ejemplo, el tema de adquisiciones, sabemos que si, perdón, de inversiones, sabemos que si un automóvil supera los 175,000, que básicamente son todos porque no hay uno con un precio inferior en el mercado, el resto no será deducible para ISR y por lo tanto no me podré acreditar el IVA, que es uno de los errores que más cometen muchos contadores, el hecho de que sí lo quitan para su deducción de ISR, sí lo quitan para su depreciación,
pero se quieren acreditar la totalidad del IVA. Por eso el SAT lo quita del precargado automático, para que no caigamos en estos supuestos y en caso de caer, que la autoridad tenga una mayor facilidad de identificar estas diferencias. También el régimen fiscal, que este debe de coincidir sí o sí con la constancia de situación fiscal. Que muchos de estos, por ejemplo, el régimen simplemente, pues ni siquiera te debería de dejar timbrar un CFDI que tenga este tipo de errores, pero podría pasar. Además, por ejemplo, de otras cositas, por ejemplo, ¿por qué creen que el SAT le hizo tanto hincapié en el en el código postal de nuestras facturas? Que en realidad apareciera el código postal correcto y que si ahorita el código postal no está correcto, simplemente no nos deja emitir una factura. Partimos de que nuestro domicilio fiscal de todos como contribuyentes debe de estar verificado. Y eso creo que del 100% de contribuyentes, yo creo que la mitad tiene un domicilio verificado. En caso de que no lo tengan, pueden solicitar en el apartado del SAT que tu domicilio aparezca como verificado porque para muchos trámites te lo requieren. Otra, para saber dónde se está emitiendo o a dónde pertenece el ingreso o el gasto. Y esto, por ejemplo, hablando de viáticos. Los viáticos, la autoridad los coteja en un punto y aparte, porque al no tener un panorama o un tope de deducción para ciertos viáticos, pues mucho mal uso de deducciones pertenece a este rubro. El tema de los trabajadores, para verificar que en realidad correspondan a donde prestan la mayoría de sus actividades, que deberían de estar cerca del centro de trabajo, que esto es un descontrol porque la mayoría de los trabajadores pues, ni siquiera hacen ninguna actualización cuando se cambian de un domicilio. El método de pago. Este es el primer punto crítico y de los primeros errores que se tiene en los FDIs. El hecho de que se equivocan, por ejemplo, y lo emiten con PUE cuando en realidad era PPD. La mayoría de las revisiones y la mayoría de invitaciones de la autoridad a corregirnos, sobre todo del ejercicio 2023, del ejercicio 2022. ¿En qué año comenzó el CFDI 4.0? A ver, que aunque en ejercicios anteriores, por ejemplo, desde el CFDI 3.3, se tenía que tener en cuenta el, el, el método tipo de pago y demás, desde el 4.0 es cuando más énfasis se le dio al, al tema de cómo pagas tu factura y cuándo pagas tu factura, que es lo que indica el PUE y los métodos que llegamos a utilizar. Si bien empezó creo que en el 2022, a ver, mm, no se le empezó a dar la importancia hasta el 2024, 2025. Entonces, la mayoría de revisiones ahorita están llegando de 2021, 2022, 2023, que era cuando todavía se estaban o adentrando a esta actividad, a este nueva forma de contabilizar o de realizar nuestros FDIs y que muchos errores pertenecen a que en realidad la factura era PPD o la factura era PUE y el pago está desfasado de mes. Muchas veces con una aclaración queda resuelto para la autoridad, pero muchas veces lo que indica es tener que presentar complementarias porque nos equivocamos en cuál método de pago utilizar, si PUE o PPD. Em, Tenemos una regla en una resolución miscelánea que nos permite emitir
nuestro CFDI con PUE si estamos seguros que nos van a pagar el CFDI durante el periodo. Y esto lo hacen mucho, por ejemplo, los arrendamientos o los servicios profesionales que son por iguala, que dicen, yo estoy segura que mi cliente me tiene que pagar durante los primeros 10 días del mes, porque así viene el contrato, porque si no paran el servicio, porque si no tienen tema de recargos o mil situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Por algo el cliente no tuvo el recurso para cubrir la factura en el periodo adecuado. Y entonces, ¿qué va a pasar? O cancelas esa factura, que muchas veces los clientes no te quieren aceptar cancelaciones de factura, o vas a traer un IVA en un periodo y un ingreso en un periodo al que no pertenece. Y el estar periódicamente cancelando facturas por este tipo de errores, para la autoridad son foquitos de atención. Hay muchas cosas que a la autoridad no le gusta, el hecho de que canceles facturas porque se presta a una mala práctica que realizan o realizaban muchas empresas que se dedicaban a operaciones simuladas, y entonces el que un contribuyente esté cancelando facturas, aunque sea por errores humanos, que parece, pues son foquitos de alarma para la autoridad, sobre todo si es una constante o si son facturas que amparan un ingreso mayor. Y en el tema de los PPD, hay que estar revisando que en realidad en los plazos correctos estemos recibiendo nuestros FDIs de pago para podernos hacer la acreditación de ese IVA y la deducción de ese gasto. Y ojo, esto de lo que dicen de los 5, de los 10 o de los días hábiles que tenemos para recibir un complemento de pago posterior al cierre del periodo, es simplemente una facilidad que da la autoridad. Por ejemplo, iba enfocado a los últimos días del mes en donde a lo mejor todavía no tengo el estado de cuenta para terminar de conciliar o demás situaciones. La realidad es que claramente, de acuerdo a las políticas de nuestra empresa u otras cosas, pero un REP no deberíamos de tardar en recibirlo más de 2 o 3 días hábiles. Esto nos habla de una buena operación de nosotros interna y de estar revisando que nuestros proveedores cumplan con eso. Dicen en el chat que luego hay empresas que se tardan meses en emitir los REP. Eso sí está todavía más complicado porque sí puedes perder la deducibilidad de un gasto o te va a traer una posible eh, sí, una posible discrepancia con la autoridad, porque, porque tiene que perder un contribuyente en no poderse acreditar un IVA o no poderse deducir un gasto durante el periodo porque una tercera persona no cumpla con su actividad o con lo mínimo que se necesita en una relación comercial. Entonces, ¿cuáles son los errores que más cuestan? Por ejemplo, y nos ha tocado revisar facturas con PUE que tienen en forma de pago 99. Y dice, y entonces dice la autoridad, ¿cómo es posible que, que digas que ya te pagaron una factura, pero que no sabes cómo te la pagaron? Y esto pasa. Muchos sistemas se pueden configurar para que no te dejen timbrar con este tipo de errores, pero en el día a día nos ha tocado revisarlo, identificarlo. Es un error común y es un error que cuesta. Y más si te das cuenta después del cierre de periodos o del cierre de ejercicios. Entonces, hay que estar revisando esto en nuestra actividad. El PPD con una forma de pago definida. Por ejemplo, si pones PPD, pero le pones que te la pagaron con transferencia y le estás diciendo a la autoridad, todavía no me la pagan, pero me la van a pagar con transferencia. ¿Qué puede pasar? Porque sabes que ese cliente siempre te paga con transferencia, pero puede ser que esa vez no tenía y lo pagó en efectivo o lo pagó con cheque. Entonces ya van a comenzar discrepancias, además de que un PPD siempre deberá de ir relacionado con un REP. Facturas de PUE en ventas a crédito y el cambio de forma de pago sin sustituir.
que esto va relacionado a cuando hacemos una cancelación de facturas y no hacemos una relación, es decir, no sustituimos este CFDI, que después también por eso comienzan a votar diferencias. Muchas diferencias también por parte de la autoridad son por el tema de facturas de anticipo, mal realizadas, de notas de crédito que no se relacionan correctamente. Entonces, al SAT no tener eh, una forma de cómo hacer estas confrontas, pues no las notifica mediante alguna invitación. El complemento de pago. Hay que estar revisando cuándo lo recibimos, cuándo lo emitimos, que esté bien relacionado a la factura que corresponde y que esté bien conciliado porque es lo que va a amparar nuestras deducciones y nuestra acreditación de IVA. Ahora, el segundo error es el tema de la forma de pago. Revisar, por ejemplo, el hecho de que si utilizamos efectivo, no podemos realizar gastos mayores a 2,000 y deberíamos de tener casi controladas adicionalmente todas las facturas que se pagan en efectivo porque son más susceptibles a alguna revisión por parte de la autoridad. El hecho de cuando realizamos cheque, que cada día es un poquito menos común el uso de los cheques, pero sí tenemos que revisar cuándo los tomamos en cuenta para una deducción y para una acreditación, porque todavía si no está cobrado, por ejemplo, pues no trae el término bancario, que es otra de las cosas que está comenzando a revisar la autoridad. El tema de la transferencia creo que es la más sencillita de controlar. El tema del uso de tarjetas de crédito, hay que revisarlas porque en este caso sí hay una fecha en el que se realizó efectivamente el gasto y una fecha en el que el contribuyente realiza el pago de la tarjeta en donde se realizaron los pagos. Ojo con cuando utilizan, por ejemplo, con cuando acumulan en un ingreso que recibieron con tarjeta de crédito y cuando se acreditan un IVA o cuando se deducen un gasto que realizaron mediante tarjeta de crédito o de débito. Y el tema de por definir que específicamente va realizada a que la factura se emita con PPD y que sí o sí forzosamente vamos a necesitar de un REP para que esta factura termine su ciclo. Para los combustibles, específicamente para los combustibles, sí o sí deben de realizarse el pago por medios electrónicos. Así sea un importe de 1 peso. Si lo realizas en efectivo, es una factura que no es deducible. Este es el único gasto que no va incluido en el tope que tenemos para todos de los 2,000 pesos. El tercer error es las claves de producto, servicio y unidad. Que ojo, esto no es algo en lo que la autoridad tenga ojo crítico ahorita, pero es algo que podemos prevenir para que en las siguientes revisiones no nos vote. Y ojo, el hecho de que ahorita la autoridad no lo esté revisando no indica que la autoridad no tenga facultades para revisarnos después este periodo. Si nosotros estamos cometiendo errores en el ejercicio ahorita 2026, pues la autoridad tiene todavía 5 años para terminar de configurar todos los algoritmos que tiene y comenzar a hacer ahora las confrontas para revisar que nuestro régimen y actividad económica coincida con las claves que utilizamos para facturar y con las claves que nuestros proveedores nos está, nos están emitiendo en sus facturas. Todo esto para que corresponda a lo que nos dedicamos, lo que facturamos y lo que nosotros adquirimos o contratamos como servicios y que todo esto sea estrictamente indispensable para nuestra actividad. En caso de que alguna de estas cosas no coincida, pues vamos a caer en un modelo de riesgo que va a implicar una carta de invitación por parte de la autoridad y el tema de estas cartas es
si recibimos la clave de productos, de servicios o de lo que adquirimos de un proveedor incorrecta, hablemos ahorita de 2026, que un proveedor en 2023 me la realizó incorrectamente y la autoridad no acepta la materialidad de ese CFDI, voy a tener que quitarme esa deducibilidad, esa acreditación de IVA y pagar el impuesto por perder deducción de gasto y acreditación de IVA. Esto simplemente, si no podemos reunir la materialidad que acredite que nosotros sí realizamos una actividad bajo el concepto correcto, pero el hecho de que no nos estén emitiendo correctamente, pues va a ser un foco de alerta. Entonces hay que estar revisando eh, todas las claves de facturación. Además de que la descripción, aunque no es algo en lo que le presten mucha atención, si habla más o si nos da un panorama para poder, para que la autoridad nos pueda calificar como, como bueno nuestro CFDI, porque está específicamente lo que nosotros estamos adquiriendo o el servicio que nos están prestando. Y el error 4, el uso de CFDI. Es como el final y a lo que muchos contribuyentes o contadores ahorita no les están prestando como toda la atención y que para la autoridad es otro de los puntos que ya está comenzando a revisar. Por ejemplo, el tema de adquisición de mercancías. Esto va amparado a un inventario. La autoridad tiene en sus números qué inventario debemos de tener nosotros. Y esto basado en los FDIs de adquisición de mercancías que tiene. Pero ¿qué pasa si en lugar de adquisición de mercancías te emiten ese FDI con gastos en general? Pues tu costo de venta que declaras en tu declaración anual, pues no va a coincidir con lo que la autoridad tiene. Entonces será sujeto a una posible revisión. El tema de gastos en general creo que es el más sencillito, pero por desgracia es el uso de ese FDI que más utilizan y lo utilizan indebidamente en ocasiones con adquisición de mercancías, en ocasiones con el tema de inversiones y varias cositas. El tema de inversiones, sí o sí, nuestro CFDI debe de tener si a esto pertenece, porque muchas veces el activo fijo te lo emiten con gastos en general. ¿Y qué es lo que qué es lo que va a pasar? Pues no lo puedes meter a gasto porque es un activo, pero si te lo deprecias, no está coincidiendo con que esté en inversiones. El tema de las deducciones personales, que si no aparecen con el uso correcto, que empiezan con D, simplemente nuestro gasto no va a aparecer en un precargado de la declaración anual y esto hace que no nos podamos hacer esa deducción. También el tema de sin efectos fiscales. Hay que revisar que por ningún error estemos recibiendo alguna factura sin efectos fiscales, porque aunque haya cumplido con todo lo demás de deducibilidad, si dice sin efectos fiscales, simplemente no lo podemos hacer deducible. Y el tema de pagos, que indica que recibimos un REP con el uso de CFDI eh, para terminar como todo el ciclo. Ahora, para no continuar como agobiándolos en la teoría, les voy a enseñar cómo en la práctica podemos revisar esto, porque sí son como muchas particularidades que revisar y si nos podemos hacer esta actividad CFDI por CFDI, no nos va a dar el tiempo. Entonces, les voy a enseñar cómo yo lo hago de todos mis clientes para poder identificar estas anomalías o estas cosas y no caer en supuestos con la autoridad. A veces uno no cree que es tanto lo que se tiene que revisar, porque cuando decimos, hay que revisar el CFDI, ay, sí, pues revisamos la emisión y todo, pero sí son un chorro de cosas. Muchas, Y luego por muchas. eso, luego por qué recibimos invitaciones por diferencias, inconsistencias, que si el PPD, que si el PUE, que si el complemento, que si el uso del CFDI, aguas con el uso del CFDI. Muy bien, ¿me confirman que ya están viendo mi otra pantallita, por favor? Listo, nada más darle un poquito más de zoom. A ver, espérenme poquito. Ahí ya se alcanza a ver bien, ¿eh? Ay, Un poquito ay, ay, menos si ay, quieres. ay, perdón, Ay, ay, ¿verdad? ay, 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 ay. Ay, pero me Un poquito emocioné. menos si quieres. Un poquito Menos, menos. menos. A ver qué tal ahí. Menos.
Yo digo que ahí o hasta un poquito menos, para que se alcance a ver bien la pantalla. Ojo, para quienes no lo sepan, todo esto Elba lo hace todos los días en Lead Solución Fiscal, la plataforma que le ayuda a hacer el análisis y la consulta de todos los movimientos fiscales de todos los contribuyentes, sin importar regímenes, ¿vale? Muy bien. Ahora, lo primero que voy a hacer es en el menú, me voy a la parte de CFDIs. Y les voy a mostrar esta parte no para agobiarlos, sino para decirles como cuánto me llevaría a realizar esta operación. Por ejemplo, el filtro está del 1 de enero a lo que va de agosto y me dice que a la fecha llevo 24,000 CFDIs emitidos. Entonces, ¿cuánto tiempo creen que me tomaría si me pongo a revisar todos estos CFDIs? La realidad es que si le implico simplemente el minuto por CFDI, pues ahí estaría todavía revisando estos CFDIs. Mismo caso con los recibidos. A la fecha tengo 9,200, a lo mejor un poquito menos, pero igual están revisando qué tiene de posible error estos CFDIs, pues igual ahí me voy a encontrar. ¿Qué hago? Me voy igual a CFDIs, pero al apartado que dice anomalías. Esto básicamente de todos los FDIs que emití y de todos los FDIs que recibí, me da un resumen de los que tienen posiblemente un detalle y a los que les tengo que prestar atención, a los que tendría que revisar o a los que tendría que por a lo mejor corregir o solicitar que me corrijan. Vamos a comenzar primero con los cancelados. ¿Qué hay que revisar de los cancelados? Una, que en realidad debió proceder esa cancelación, porque muchas veces hay CFDIs que se cancelan por error. Entonces, hay que revisar que en realidad procediera esta cancelación. Dos, hay que revisar que esto coincida contra lo que tenemos en nuestro sistema de facturación como cancelado, porque muchas veces lo que se hace en facturación es mandan la alertita de quiero cancelar esta factura y hasta ahí se queda su proceso, sin revisar que a lo mejor cuando solicitaron esa cancelación hubo una falla en internet, una falla en el sistema, algo y nunca se mandó la alerta. O que el cliente te rechazó esa cancelación o que no procedió por cualquier cosa. Entonces, a lo mejor nosotros contablemente administrativamente ya no la tenemos como una factura viva, pero para el SAT sigue siendo una factura que nos debería de implicar un ingreso acumulable y por consecuente un pago de impuestos. Entonces, hay que conciliar que la totalidad de facturas que tenemos canceladas sean las que efectivamente están canceladas para la autoridad. Mm, A ver, déjenme cambio, a ver si tengo otra empresa que tenga algún error. Mm, Lo padre de aquí es que puedo estar cambiando y cambiando de empresas para estar revisando todas las empresas que tengo y el tiempo es muy, muy corto. Déjenme ver. Ok, me regreso a las anomalías y por ejemplo aquí ya tengo. Pago en una sola exhibición. Si yo le doy clic aquí me dice, ok, esta factura se emitió por definir en su forma de pago, pero el método de pago es pago en una sola exhibición. Es una factura incorrecta, se debió de corregir en ese periodo y ahorita podría implicar una solicitud por parte de la autoridad en donde nos pida que aclaremos a qué pertenece una posible diferencia. Ahora me regreso y me voy a pago en parcialidades o definido. Este sería el error, pero viceversa, que le emití la factura con pago en parcialidades, pero en realidad esa factura decía transferencia. Ahora, deducciones pagadas en efectivo. Ahorita lo que les estoy mostrando es de facturas emitidas.
si yo emito una factura con deducción que indica que me la pagaron en efectivo, no es algo malo para mí porque a lo mejor yo simplemente estoy realizando el cómo recibí esa factura. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que prestar atención a que no haya sido un error de comunicación en cómo nos solicitaron la factura o en cómo recibimos el recurso, porque esto podría implicar que después nos soliciten la cancelación de esta factura porque pues el cliente no se la puede hacer deducible así. Si tuviera alguna anomalía en la clave de productos y servicios, este siguiente anomalía son los CFDIs que a la fecha no tienen un REC y puede ser que efectivamente no se haya cubierto el pago de estas facturas o puede ser que por algún error administrativo no hemos realizado el pago de esta factura. No nos han O realizado, puede perdón, el ser pago de esta factura. O puede ser que incluso nos estemos haciendo deducible una factura porque sí realizamos el pago y no hemos recibido el REO. O sea, hay varios supuestos que incluso ahí es donde empiezan las diferencias con el SAT, porque, vuelvo a insistir, en ocasiones me hago deducible el pago de una factura pues, simplemente porque digo sí puedo y sí quiero, pero en la realidad no debería de hacerlo. Y es ahí donde empiezan las diferencias y notificaciones del SAT. Es correcto. Ahora, complementos de pago a un mismo CFDI. ¿Qué es lo que me diste esta anomalía? Que mi factura era por 100 pesos y yo puse que el cliente ya me pagó 120 pesos. Esto es por un error en cómo aplicamos los pagos en la factura, entonces hay que prestar atención. Y el último es sin efectos fiscales. Esto quiere decir, ahorita que estamos en el apartado de facturas emitidas, indica. A ver, denme un segundo, déjenme ver si le puedo terminar. Esto indica que quien nos adquirió el servicio o quien nos compró el producto, a lo mejor estaba en un régimen, por ejemplo, de sueldos y salarios, y sí pertenecía así, pero hay que cotejar que no sea un error de cómo nosotros emitimos las facturas. Ahora, esto es más fácil de revisar y de cotejar porque es lo que nosotros tenemos internamente, es lo que nosotros emitimos. ¿Dónde caemos en más diferencias? Por ejemplo, en recibidos. Javier, ¿me ayudas con tu micro, porfis? A ese mío. Sí, gracias. Eh, Ahora, en donde es un poquito más complicado, en las recibidas. Hablemos primero de los cancelados. ¿Cada cuánto revisan que un proveedor no les cancele un CFDI indebidamente? ¿O cómo se darían cuenta que un proveedor les canceló un CFDI que en realidad ustedes ya lo tenían considerado para gasto? Correcto, Elia, o que no se canceló un CFDI. Claudia en el SAT. Muchos de los contadores o de contribuyentes podemos decir, es que yo estoy 100% atento a mi buzón tributario. Es que yo reviso cosas y demás. Muchas autorizaciones ni siquiera, digo, muchas cancelaciones ni siquiera necesitan de la aceptación del cliente para cancelarse. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y más para quienes dicen que hasta que cierran el mes o hasta que van a presentar la declaración, porque ya pasaron el periodo y se van a dar cuenta, ojalá si se den cuenta, que sería lo ideal, hasta que ya van a presentar impuestos. Y entonces, pues, ¿cómo buscan en ese rato al proveedor para decirle, oye, te equivocaste, me cancelaste una factura mal y ahora yo voy a tener repercusiones? Ay. Igual, si por ejemplo aquí tengo facturas que me emitieron pagadas en una sola exhibición y que dicen, a ver, déjenme ver cuál es esta. Ok, se emitieron con forma de pago por definir y dice pago en una sola exhibición. Son facturas que yo no me debería de hacer deducibles por la inconsistencia. Debo decirle a mi proveedor que la cancele para yo proceder a esta deducción. Ahora, en este caso no hay ninguna, pero por ejemplo aquí me aparecería, déjenme cambio de empresa para que ver si me aparece.
Listo. Ah, bueno, tampoco. Pero en caso de tenerlas, aquí me aparecerían cualquier deducción. Ah, es que estoy en emitidas, perdón. En la pestañita de recibidas, igual que es donde estamos tratando, me voy a la parte de deducciones pagadas en efectivo y me dice que todas estas deducciones no las podré hacer deducibles porque superan los 2,000 pesos que tengo como tope para deducción. Y entonces hay que prestar ojo en no tener ninguna de estas facturas consideradas en mi contabilidad o en su caso revisar que en realidad lo pagué con efectivo y que no sea un error de mi proveedor a la hora de que me emitió ese, ese comprobante. Ahora, por ejemplo, estas me indican la clave de productos o servicios, que en mismo caso debería de prestarle atención o son CFDIs que tendré que revisar particularmente para ver que cumplan con todo para poderlos aplicar. Estos CFDIs sin REP me marca que a la fecha tengo 303 CFDIs que no tienen un complemento de pago y entonces tengo que revisar con estos proveedores que en realidad sea que no he realizado el pago y no que no me han emitido mi complemento de pago. Por ejemplo, tengo aquí una factura de enero. Por más que un proveedor te dé días de pago de crédito, pues no se va a 8 meses. Entonces, probablemente lo que pasó es que no me ha emitido el comprobante o que a lo mejor esta factura ya tuvo que haber estado cancelada. Igual son CFDIs de complemento de pago que superan el valor de la factura inicial. Entonces, hay que decirle a mi proveedor, oye, te equivocaste en cómo me aplicaste el complemento, el pago que yo te realicé. En realidad era la factura 5 y lo aplicaste otra vez a la factura 4. Y el último es sin efectos fiscales. Y esto sí o sí hay que decirle a la autoridad, digo, a nuestro proveedor que lo corrija. Por ejemplo, Diri Comunicaciones me está emitiendo una factura sin efectos fiscales. Aunque es un servicio de comunicación, que es algo que sí es deducible para mi actividad, voy a perder la deducción porque este CFDI aparece sin efectos fiscales. Muy bien. Duda. Así de Tenemos rápido, así de alguna. fácil lo hacen ustedes, ¿verdad? La primera pregunta sería, si revisan, ¿verdad? Todo esto. O sea, es una obligación de ustedes como contadores, si lo hacen, ¿verdad? O sea, porque no se trata de decir, ah, qué buena onda, qué bien lo hace, ahí después platicamos. No, o sea, es que es algo que tienen que hacer ustedes, pero la gran mayoría no lo hace. Y no lo hace porque no tiene el tiempo, no lo hace porque son muchos comprobantes, no lo hace porque son muchos clientes, no lo hace porque tiene muchas actividades. Pero ahorita lo que está mostrando Elba es cómo ella lo hace como contadora, cómo lo hace como deberían hacerlo ustedes. Y entre las herramientas posibles para poderlo hacer, aquí ya lo concentramos en Lead Solución Fiscal, donde tanto los emitidos y recibidos te muestra las anomalías para que las corrijas y puedan hacer deducibles todos los comprobantes fiscales. Elba, no seas malita, invítanos a unirnos al grupo de WhatsApp exclusivo para contadores. Claro que sí. En Dice lo que Angélica, nos. desde este año lo reviso en Leads. Qué bueno. Y Meets no solamente es para revisar comprobantes, ¿eh? O sea, además de que te descarga todos los días todos tus FDIs de forma automática sin que lo tengas que hacer de manera manual, todos los días te los actualiza, todos los días te los descarga, emitidos, recibidos, recibos de pago, de nómina. Y a partir del CFDI, hacemos mil maravillas como el precierre mensual, precierre anual, la determinación de pago de impuestos, la revisión de vigilancia profunda, los papeles de trabajo. O sea, hay un sinfín de cosas que en la instrucción fiscal puedes realizar, la descarga de las opiniones de cumplimiento, constancia de situación fiscal, del IMSS, del SAT. Hay un chorro de cosas que los contadores ya deberían estar haciendo en Leads Solución Fiscal. Contadores, los que sean contadores, únanse al grupo de WhatsApp exclusivo para ustedes, gratuito, donde ustedes preguntan, ustedes responden, entre todos nos apoyamos y es una grandiosa comunidad. Este, mm,
Dice Susana, me tardaba mucho y contraté leads y me facilitó mucho eso. Eso lo dicen ustedes, no yo. Así que, Lead Solución Fiscal es la plataforma en la nube hecha por contadores para contadores y literal es la solución fiscal de todos ustedes. Y aquí está Mónica que nos puede ayudar con una prueba gratuita durante 30 días para que ustedes lo prueben con su información, con sus datos y validen las grandes bondades. Hay planes desde 2,290 pesos al año, así que, Elba, genial, la verdad, la sesión del día de hoy. Pareciera un tema simple, pero es un tema que parte la base para una buena determinación, pago, deducibilidad de comprobantes, etcétera. Aceptan en el grupo, los acepto siempre y cuando no estén en otros grupos. Esa es una condición. Si ya estás en otros grupos, no duplico personas en los grupos. Entonces, a lo mejor por eso también, en ocasiones se rechazan las solicitudes. Cuando ya estamos en común en otros grupos, ya no tiene caso, ¿sale? Pero ahorita Y que sean revisamos a todas las contadores. solicitudes. Mande. Y que sean contadores. Y que sean contadores, porque cuando de repente hacen las preguntas muy tipo contribuyentes, van para afuera, ¿eh? Perdón, pero van para afuera. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí está Elba, es la contadora. Fíjense, contadores, les voy a plantear algo. Ustedes son contadores y hacen la chamba contable todos los días y vienen a este curso. ¿Qué tan fácil es la chamba para Elba con sus herramientas, con sus procesos, que no solamente hace la chamba de contadora, sino que se da el tiempo de venir con ustedes a enseñarles temas y procesos contables? O sea, es un doble mérito, la verdad. Cosa que te agradezco, Elba, por participar y por compartir tus conocimientos y todo el proceso técnico, tecnológico. ¿Dudas, queridos? Si no, para dejarlos ir a descansar, porque dijimos 1 hora, de sesión. Recuerden que todos los martes a las 10 de la mañana hay una sesión de tema contable y fiscal. Todos los jueves a las 4 de la tarde hay una sesión para temas empresariales, administrativos, financieros, de nómina, etcétera. Entonces, esta sesión es de ustedes.